Bueno, egun on guztiok, eta ongi etorriak izan zaitezte. Hau izango da, udaberriko jardunaldien bigarren hitzaldia, gogoratu ezazue, gaudela hitzaldi ziklo batean, kasu honetan da 2024ko jardunaldi kulturalak, hitz egin dezagun zientziaz eta teknologiaz, eta gaur daukagu hizlari oso berezi bat, zeren berak hitzaldi hau eman behar zuen aurreko 4 hilabetean. Baino, ez dakik gogoratzen zareten, hegazkina ez zan iritsi Bilbora. Zeren ja lurra hartu behar zuenean, haize bolada oso ondia zelako, orduan ezin izan zuen lurra hartu eta berriro ere bere etxera joan zan bere aeroportura, alikateratz. Eta gogoratzen naiz, zuetariko batzuk nola idatzi zenidaten esanez edo galdetuz, hitzaldi hau emango da, eta orduan nik erantzun nuen, bai, hitzaldi hau bigarren, hau da, kurtso honetako bigarren 4 hilabetekoan emango da, eta hemen daukagu Sergio Menagues, kasu konkretu honetan, hemen daukagu, eta honetan iritsi da, heldu da. Hegazkinak ez dio oztoporik sortu, eta poz handiz daukagu gurekin. Eta orduan, sarrera emateko hitz egingo dut, bera zein dan, eta erakutsiko dut, bera zein dan, hitzaldia hasi aurretik. Eta hemen datu batzu dauzkat. Eta datu hauek hauxe da. Sergio Menagues es doctor en Ingeniería Química por la Universidad de Alicante, con premio extraordinario de doctorado por la misma universidad. Su labor ha estado ligada principalmente a la docencia, habiendo sido profesor de secundaria y bachiller, así como profesor asociado del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Alicante. Es autor de más de 30 publicaciones en revistas nacionales e internacionales y autor de 4 libros dedicados a la docencia en química. Su implicación en la docencia en química le ha llevado a la preparación de alumnos y alumnas para las Olimpiadas de Química, desde 2001 hasta 2015, con los cuales ha obtenido excelentes resultados tanto en las fases locales como en las nacionales. Actualmente, ya retirado de la enseñanza, desde 2018 sigue implicándose en tareas de divulgación científica. A modo de ejemplo, Sergio es responsable de la organización de la fase local de la Olimpiada de Química de la Comunidad Valenciana, participa a través de la Real Sociedad Española de Química en congresos y jornadas de divulgación de la ciencia, etc. Además, desde hace más de 20 años es autor de varias exitosas colecciones de cuestiones y problemas resueltos sobre las Olimpiadas de Química, tanto nacionales como locales, y sobre las pruebas de acceso a la universidad en la Comunidad Valenciana. Sergio actualiza ambas colecciones anualmente, con las nuevas pruebas y pone de forma desinteresada y a disposición de estudiantes y docentes de química a través de varios servidores nacionales, tanto de la Real Sociedad Española de Química como de la Universidad de Alicante y también de la UPV-EHU. Es decir, que está a mano de todos sus libros o colecciones de cuestiones sobre todos estos temas. Y hoy, vuelvo a decir, tenemos la buena suerte de contar con él, que esta vez el avión le ha permitido llegar a Bilbao, cosa que no lo pudo hacer la última vez, y estamos muy agradecidos en este caso al avión que le ha traído, y por ello ha podido estar con nosotros, y hoy nos va a dar una charla interesantísima, como veis ahí, Mujeres en Química, desde Madame Lavoisier hasta la eternidad. Un trabajo de investigación de las mujeres en la ciencia muy, muy importante. Y ya le invito a Sergio que suba a darnos la conferencia, por favor. Eskerrik asko. Buenos días, egun on. Ante todo quisiera agradecer al decano, al profesor Plazaola, igual que a los profesores Reyes y Román, el que me hayan invitado a estar aquí. También quisiera agradecer vuestra presencia con la esperanza de que mi conferencia ni os decepcione ni os deje indiferentes. Hace aproximadamente hoy 3 años que la pandemia nos confinó a todos en casa y yo me dediqué a preparar un trabajo sobre los momentos estelares de la química y las personas relacionadas con ella.
Como no sabía qué hacer, al final le puse música, hice un vídeo y se lo distribuí a lo que mi mujer llama mis amiguitos de la química. También se lo pasé a mi amigo Bernardo Radón, que lo colgó en su canal de YouTube y el vídeo se fue distribuyendo por ahí. Pero además se lo envié a un amigo de la infancia, que no tiene nada que ver con la relación con el mundo químico. Y al cabo de unos días me contestó, me dijo, mira, oye, enhorabuena, me ha gustado mucho, pero tengo dos objeciones que hacerte. Una, hay pocas mujeres, y dos, hay pocos españoles. Y eso se me quedó rondando en la cabeza, bueno, lo dejé ahí. Pero unos meses más tarde, un problema médico me obligó a estar retirado otra vez de la circulación. Y entonces me puse con la idea que me había sugerido mi amigo, y me puse a investigar sobre mujeres que hubieran destacado en el campo de la química, químicas o no, y que hubieran tenido, digamos, hechos relevantes, ¿no?, que merecía la pena añadir aquí. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa cuando me encontré no lo que habían hecho, sino lo que les habían hecho? Es decir, las dificultades que habían tenido para poder investigar, trabajar en el campo de la química en un mundo dominado por los hombres. Y así que me planteé un segundo objetivo, no menos importante, de visibilizar esas dificultades, algunas de las cuales destaco aquí. Por ejemplo, discriminación por razones de sexo, religión, nacionalidad, que solamente hubiera colegios especiales para mujeres, o universidades, en este caso, que les otorgaban títulos que no les permitían ejercer, no poder pertenecer a sociedades científicas, no podían publicar ellas solas, tenía la publicación que venir acompañada por la firma de un hombre, no podían compartir laboratorios con hombres porque los iban a distraer de su labor, la pérdida del empleo al contra el matrimonio, la ley del nepotismo. Si trabajaban tenían que figurar como colaboradoras o simplemente asociadas, pero sin sueldo o con sueldos mucho más inferiores. Los puestos de trabajo no los consolidaban hasta prácticamente que se jubilaban. Bueno, o sea, es decir, una cantidad de cosas, y yo me quedé alucinado y dije, yo he estado tantos años dando clase y esto no lo he contado. Dije, pues esto hay que contarlo. Bueno, pues entonces cogí, hice una selección. Tenía muchas, más de 300 en un principio. Yo me puse, esto ha sido sentado en una silla delante de un ordenador. Estoy hablando de alrededor de unas 5.000 horas. Y a ver qué había, qué mujeres había, quiénes destacaban. Total que hice una preselección para que no fuera demasiado largo. Y dije, bueno, vamos a ver, ¿con quién empiezo? Bueno, voy a empezar con Marianne Pons, la mujer de Lavoisier, el padre de la química moderna, porque había que poner, digamos, un origen. Final, la eternidad, porque pienso que la aportación de las mujeres a la química no finalizará nunca. Y por eso lo titulé Mujeres en química, desde Madame Lavoisier hasta la eternidad. Todas las mujeres que aparecen en este trabajo, no voy a hablar de todas hoy, no preocupaos, ¿no? Sería demasiado largo y ya me ha advertido el decano que aquí hay que salir a la hora, o sea que... Entonces, las podemos calificar de pioneras, olvidadas, ignoradas, incluso perseguidas. Y bastantes de ellas creo que pueden copar todos estos calificativos. El trabajo, pues, en principio no estaba destinado a ver la luz. Era como la película de James Bond, solo para mis ojos. Pero se lo envié a dos de mis maestros que me dijeron que no podía dejarlo en el disco duro, que esto había que darle difusión. Y bueno, pues entonces empecé, y el boca a boca me ha hecho que uno lo vio, otro lo vio y tal, y pues he tenido la suerte de que me han ido invitando por ahí a contar mi historia, que yo creo que merece la pena. Porque la mayoría de estas mujeres que han podido triunfar, o que han destacado, solteras, viudas jóvenes, y si son españolas, a lo más que han podido aspirar es, sin desmerecimiento, a un puesto de catedrática de instituto. La investigación en la universidad, por supuesto, estaba vetada para ellas. Pero esa es otra historia que ya contaré otro día. Bueno. En primer lugar, Marianne Pons.
la joven esposa de Antoine Lavoisier, con el que contrae matrimonio a los 13 años de edad. Con eso se libra de casarse con un conde mucho mayor que Lavoisier todavía. Era un matrimonio concertado. Es una mujer muy culta, se ha educado en un convento y domina varias lenguas, además de que ha estudiado pintura con el autor de este cuadro, Jacques-Louis David, que le permite él dibujar todos los grabados del Tratado Elemental de Química de Lavoisier, lo que podemos considerar la Biblia de la química moderna, y es la encargada de programar todos los experimentos que se llevan a cabo en el Arsenal de París. Lleva a día los diarios, encargada de la correspondencia de Lavoisier con sus colegas extranjeros. Lavoisier no habla inglés, le traduce al francés el ensayo sobre el flogisto, que le sirve a Lavoisier para rebatir esa teoría. Y cuando muere Lavoisier en la guillotina, va a encargarse de recopilar todos sus trabajos y que se publiquen. Las siguientes son las primeras doctoras en química de la historia. Fijaos en la fecha de esta diapositiva, 1874. Elijo siempre la fecha de o bien el evento o bien la discriminación. Para que esta diapositiva con 3 mujeres se repita, en España tendrán que pasar 55 años. La primera es Yulia Lermontova, la primera química rusa. No puede estudiar o conseguir un doctorado en Rusia y por lo tanto se marcha con su amiga, la matemática Sofía Kovalevskaya, a Alemania. Allí tiene la suerte de que conoce a un compatriota que se llama Dmitri Ivanovich Mendeleev, que le abre las puertas del laboratorio del misógino Bunsen. Bunsen no le gustaban las mujeres en el laboratorio, pero no obstante, por intercesión de Mendeleev, consigue trabajar allí. Allí hace un estudio sobre los elementos del grupo del platino, va a trabajar también en el laboratorio de Hoffmann y al final consigue un doctorado en Göttingen. Se vuelve a Rusia, ya doctora, allí va a trabajar con Burlerov y también con Markovnikov. Con Markovnikov va a dedicarse a hacer, diseña un aparato para el refino del petróleo, lo que llamaban allí el aceite del Cáucaso. Va a ser bastante famosa, pero una serie le pisan algún trabajo y lo que hace es se aparta y se va a dedicar, además, se retira a una granja a cuidar a su ahijada, que era la hija de Sofía Kovalevskaya, que el padre y madre habían muerto. La siguiente es Rachel Holloway Lloyd, es la primera doctora en química de Estados Unidos, de Norteamérica, y esta mujer entra en la química porque su marido es químico, vende productos químicos, y tiene la mala suerte de que con solo 26 años, por unas fiebres, pierde a su marido y a sus 2 hijos. Entonces el mundo se le cae, entonces se dedica a la química y estudia cursos en Harvard, cursos de verano, pero esos cursos no la habilitan para poder dar clase en la universidad. Entonces lo que hace es se marcha a lo que va a ser el paraíso de las mujeres que quieren ser doctoras en Europa, que es la Universidad de Zúrich. Y allí, en Zúrich, consigue un doctorado, vuelve a Estados Unidos, vuelve a la Universidad de Nebraska, no tiene problemas para trabajar y va a ser una experta en el desarrollo del tratamiento de la remolacha, con lo cual la producción, se va a dedicar a química agrícola y la producción de remolacha en Nebraska, gracias a sus trabajos, se va a multiplicar por 11. La tercera es Eddie Humphrey. Esa foto ahí me costó encontrarla, no os podéis imaginar. He tratado de buscar fotos que además sean de dominio público por si alguna vez le doy difusión a esto de alguna forma y eso, sin ningún ánimo de lucro. Pero esa es la única foto que hay de Eddie Humphrey. Una mujer allí de perfil manejando parece que una bureta. Entonces, es lo más que hay. No hay una vez alguien que vino a una conferencia me dijo, yo tengo una, te la voy a enviar. Todavía estoy esperando a que me la envíe, pero bueno. Bien, esta también se va a Zúrich. Y allí, esta tiene la suerte de que va a trabajar con el gran Alfred Werner. En unas condiciones muy precarias, trabajaban en lo que era conocido como las catacumbas. Allí era donde estaban trabajando todos, en condiciones penosas. Werner le concede una subvención para que pueda vivir dignamente ahí en Zúrich y va a ser autora de la primera tesis que hay sobre complejos.
De hecho, esos tubitos son los complejos que ella preparó y que han sido donados por la Universidad de Zúrich a la universidad, en este caso del Reino Unido. Cosa insólita, fijaos, esta mujer vive 103 años. Cuando termina allí en Zúrich, quiere pasar a Alemania a trabajar con Oswald, pero le dicen que las mujeres no son bien recibidas en el laboratorio. Se marcha al Reino Unido, entra en una industria textil y, como la mayoría de ellas, desaparece de la historia, como si se las hubiera tragado la tierra. No hay más referencias. La siguiente es una pionera, en este caso, además autodidacta. Pero fijaos, aquí ya viene el sesgo femenino. No puede estudiar en la universidad por dos motivos. Una, en aquel momento las mujeres no pueden ser universitarias, y dos, sus padres no se lo permiten. Un inciso. Os doy, si queréis, después la presentación. O sea, no hay problema, lo digo para que no tengáis que estar... La presentación y los carteles, ¿verdad, Efraín? Bien, entonces, no puede estudiar. Tiene la suerte de que su hermano es físico y le pasa material, y esta mujer se pone a investigar y, con el agua de lavar los platos de la cocina, consigue medir la tensión superficial del agua. Tiene el atrevimiento de enviarle a Lord Rayleigh su trabajo. Lord Rayleigh se queda alucinado con el trabajo de esta mujer, con los datos que presenta, que él mismo escribe un prólogo a Nature pidiendo que el trabajo se publique, y se publica. Pero a partir de ahí desaparece. No vuelve a aparecer hasta en el año 1931, es decir, pasan más de 30 años, ¿no?, o casi 40, después de la publicación de Nature, que tanto la Sociedad Química Alemana como la Universidad Técnica de Braunschweig le conceden un doctorado honorífico. Pero tal como se lo dan, otra vez vuelve a desaparecer, hasta que en el año 1971 unos científicos de la Universidad de Glasgow, que están haciendo una revisión bibliográfica sobre fenómenos de superficies, pues la encuentran y otra vez la reivindican. Pero vuelve a pasar el tiempo otra vez y vuelve a desaparecer, lo típico que pasa con todas esas mujeres. Y no aparece hasta el siglo XXI, ya bien metido en la época del 2015 o por ahí, que la Sociedad Química Alemana, Bunsen, establece el premio a la mejor tesis doctoral en el campo de la química física y se llama Premio Anne Spokers. Una autodidacta, una mujer en la cocina de su casa. La tercera, Marie Curie. El otro día yo estaba dando una conferencia en un instituto y me decían, digo, mira, tengo un problema, cuando voy a hablar tengo que hacer como lo mismo que hace Valverde, a ver a quién pongo. Entonces a mí me ocurre lo mismo, a ver a quién selecciono. Y me decía, pues quita a Marie Curie, que todos sabemos mucho de ella. Digo, pues sí, sí que es verdad. Dice, bueno, aunque has contado cosas que no sabía. Y bueno, pues entonces la seguiré poniendo. Bien, todos sabemos que Marie Curie, polaca, se marcha a Francia para poder estudiar. Allí conoce a Pierre, investigan, Pierre se deja sus investigaciones y investigan sobre el fenómeno encontrado por Becquerel, la radiactividad. Mediante un método de fraccionamiento que con sus propias manos, tienen los dedos, ambos los dedos quemados, completamente negros, consiguen de una cantidad de material de desecho que les dan en unas minas de Bohemia, mediante eso consiguen aislar dos elementos, el polonio y el radio, y lo publican. Bueno, es la primera mujer que va a ganar dos premios Nobel en el campo de las ciencias diferentes. Primero el de física y después el de química. El de física no se lo querían dar, se lo querían solo dar a Pierre, pero Pierre dice que o Marie recibe el premio o que él no lo acepta, que no tiene ningún sentido de que se le den el premio a él solo. Y después, cuando le dan el segundo premio, es la época controvertida de Marie Curie, cuando ya ha fallecido Pierre, en el accidente ese en el Pont de l'Arme, y le sugieren que no vaya a recogerlo. En este caso, la alusión se la hace a Arrhenius.
Se presenta a académica y pierde la votación. Hay una votación manipulada porque se enfrenta ella en una época en la que la califican de adúltera, extranjera y judía. No ha sido judía. Los Curie, la religión les importaba un rábano. Pero aquí tenemos su contrincante, Branly, famoso por la telegrafía sin hilos, pero ella una adúltera y este un ultracatólico. De hecho, había abandonado la Universidad de la Sorbona para irse a trabajar a la Universidad Católica de París. Manipulan la votación y pierde por un voto. Es decir, uno lo llevan al otro lado y entonces se queda, perdón. Además, fijaos, he puesto ahí, he ampliado eso, le achacan que ella nunca ha hecho nada, que todo lo ha hecho con Pierre y que desde que Pierre ha desaparecido, es decir, ella no ha contribuido en nada. De hecho, eso sigue todavía, hay gente que todavía sigue pensando lo mismo. Después citaré a uno que va a aparecer aquí, que también era otro de los enemigos de Marie. ¿Qué ha hecho Marie? Pues sencillamente, esto es una viuda y se ha enamorado de un joven, en este caso, Langevin, que era un discípulo de Pierre. Las malas lenguas dicen que lo que ha hecho Pierre ha sido tirarse a las ruedas de los caballos y tal, porque estaba desesperado, porque Marie le estaba ahí. Y por lo visto Pierre era despistadísimo y cuando iba por la calle, según decía su padre, en qué iría pensando mi hijo ese día, ¿dónde tenía la cabeza? Bueno, pues esto, le colocan unos detectives, el nidito de amor, entre comillas, se lo asaltan, les roban las cartas, o sea, decir, y todo porque hay un director de periódico, que es, en este caso, el cuñado de Langevin. Langevin tenía un matrimonio bastante difícil con su mujer, él era una persona de ciencia, la mujer no tenía nada que ver con ello y no se llevaban bien, era un matrimonio que funcionaba. Entonces, o sea, la operación de acoso y derribo que hay contra Marie es bestial. ¿Os imagináis que esto pudiera ocurrir al revés? Que fuera el hombre el que fuera con la mujer. Es decir, no tendríamos ninguna operación. Es un tío que se ha ido y ha cogido una mujer que es viuda y tal. No, pero en este caso es bestial. Y bestial eso le cuesta a ella, es decir, el que no consigue ser académica y el que le pidan que no vaya a recoger el Nobel. Eso sí, cuando resulta que la invitan de Estados Unidos a que vaya allí a dar conferencias y el presidente de Estados Unidos la reciba allí en la Casa Blanca y le regalen el famoso gramo de radio y tal, enseguida el gobierno francés dice, te vamos a conceder la Legión Francesa. Y lo mismo que hizo Pierre, dice, os la podéis quedar. No la quiero para nada, ni la necesito. Bueno, como todas las pioneras, ha estado trabajando con sustancias radiactivas sin saber realmente el peligro que corría. Y fallece a una edad temprana por exposición a radiactividad. Desde ya bastante joven, su salud ha sido bastante delicada y nada más tenemos que ver las imágenes que aparecen de ella, que cuando vemos a las imágenes de Marie Curie, que no tiene apenas 60 años, vemos una mujer que podía parecer nuestra abuela. Encima, además, esto vestía solamente de negro o de azul oscuro, con lo cual realzaba todavía menos. O sea, ella elegía esos vestidos porque después le podían servir para el laboratorio. De hecho, el vestido de boda lo elige oscuro porque después le puede ir a dar aplicación. Porque ¿qué suele pasar con los vestidos de boda? Que se quedan en el armario, o sea. Bien, la siguiente es, en este caso, Harriet Brooks, la primera estudiante de doctorado con Rutherford. Esta mujer tiene la osadía de que, a pesar de ser científica, quiere casarse y eso le cuesta el puesto de trabajo, ¿no? Como discípula de Rutherford está investigando la emanación del radón, la emanación del radium emanation, y han descubierto el radón, pero no se atreven a decir que han encontrado un elemento nuevo, que han encontrado un gas que es mucho más pesado que el aire, que se queda en el fondo y que es radiactivo. Pero no hacen la publicación y de hecho va a ser Dorn el que se lleve el mérito de haber descubierto el radón. Gracias a
ser discípula de Rutherford. Rutherford le abre las puertas del laboratorio Cavendish, dirigido por su maestro Thomson. Pero, mala suerte, a Thomson no le interesan las mujeres investigadoras y por lo tanto su estancia allí está con más pena que gloria. Consigue también Rutherford que vaya a investigar a París con Marie Curie y se convierte en una experta en radiactividad. A pesar de eso, ni la Universidad de Manchester ni le concede la posibilidad de realizar una tesis ni darle un empleo como profesora. Además, ella entonces lo que tiene que hacer es buscarse la vida trabajando en un colegio para señoritas. El Barnard College era una universidad femenina, pero allí tiene que firmar un compromiso de que si se casa tiene que dejar el puesto de trabajo y le sale el momento de casarse. Después no se va a casar con esta persona, pero tiene que abandonar el puesto. Y además, quien le hace abandonar el puesto es una mujer, es una decana, que le dice, no se puede ser buena académica y además ama de casa. Y entonces eso le ocasiona a ella un descrédito en el campo de la química entre los hombres que desaparece de la escena. Y desgraciadamente además es otra pionera que va a morir a causa de la exposición a la radioactividad. La tercera es otra mujer que trabaja con sustancias radiactivas, pero aquí el final va a ser muy distinto. Es Ellen Gleditsch. Esta es noruega y las mujeres ahí en Noruega tampoco tienen acceso a la universidad, solo que hace un grado, en este caso no en farmacología, que no es académico, pero que sirve para que su profesor vea que el interés que tiene y le concierte, digamos, hasta le escribe la carta para ir a trabajar con Marie Curie a París. Marie Curie necesita una persona que investigue sobre el radio y además le ofrece a cambio de decir, mira, tú trabajas en esto y yo te doy alojamiento, porque todas las mujeres o investigadores que iban allí al Instituto de Radio de París tenían que, digamos, ir cubiertos y llevar su beca. Ella en este caso hace un trueque. Bueno, se convierte en una mujer elemento clave para el trabajo de Marie Curie y consigue al final obtener una licenciatura por la Sorbona. Vuelve a Noruega, siendo una experta en radioactividad, consigue una beca para Estados Unidos porque allí no hay manera de trabajar y escribe a dos científicos. Uno es Theodor Lyman en Harvard y Lyman le dice: nunca he contratado mujeres investigadoras y no voy a cambiar mi costumbre. Y Bertrand Woodward sí que la contrata. Y este es uno de los... La contrata a pesar de haber trabajado con Marie Curie, porque este es uno de los científicos que piensa que Marie Curie es una simple colaboradora de Pierre. Bueno, allí el éxito es bestial, porque consigue descubrir varios isótopos de radio y además encima medir la vida media del radio. Vuelve al Reino Unido, perdón, vuelve a Noruega siendo una experta, ya con créditos, y allí se encuentra con la Segunda Guerra Mundial y se va a convertir en su laboratorio en un sitio de refugio para científicos. En este caso va a ser también una luchadora contra los nazis. Consigue un par de doctorados honoríficos, uno cuando va a Estados Unidos en el Smith College, uno de los centros americanos más prestigiosos para mujeres, y más tarde en la Sorbona. En la Sorbona va a ser la primera mujer que recibe un doctorado honorífico. Ahí esa foto que tengo ahí la encontré un día de casualidad, porque decir, de una página te iba a otra y me encontré con que había estado en el año 28 en España en el Congreso de Mujeres Universitarias. Ella era la presidenta y esa foto, por eso veis que está en castellano. Perdón, esto quería poner aquí. A ver. Cosa rara, ha estado trabajando con radio, uno de los elementos más fuertemente emisores de radiación, y sin embargo no va a fallecer a una edad tan temprana como le ha pasado a las otras. Esos son los misterios que a veces nos encontramos. Bien, esta una cara de tristeza impresionante. Clara Immerwahr tiene la suerte y la desgracia que se cruza en su vida Fritz Haber. No hace falta que diga aquí quién es Fritz Haber, ¿verdad? Bueno,
estudiante invitada en la Universidad de Breslau, consigue, para poder hacer el doctorado allí, necesita varios requisitos. Una, la aceptación de la universidad. Dos, una carta favorable de un profesor diciendo que la acoge. Y tercero, una cosa que vosotros no conocéis, pero los mayores sí, un certificado de buena conducta. Antes, cuando te ibas a sacar el pasaporte, o presentabas un certificado de buena conducta de que no habías estado detenido, o no te daban el pasaporte. Pues eso me llamó mucho la atención en aquella época. Bueno, maravilla, se casa con Aber, pero todo genial al principio, porque ella colabora, le traduce los trabajos, brillantísimo Aber, se queda embarazada. Tiene un niño y además con una salud bastante quebradiza. Y tiene que cambiar las tareas de investigación por las labores del hogar. Perdón. Bueno, eso lo asume en una gran depresión. Además, hay una serie de acontecimientos que están ligados a su muerte. La muerte es, va a coger un día la pistola de Prince Haber y se va a pegar un tiro. Motivos no están muy claros, aunque hay referencias, cartas entre la mujer de Otto Hahn y Liz Meiner, donde sí que parece ser que le echan la culpa a los devaneos amorosos de Haber, ¿no? Pero además hay dos razones que son de peso para ella. Sus grandes mentores, que son Richard Haber y Otto Sakur, fallecen los dos a edad muy temprana. Haber es un aeronauta, le encanta lo de los vuelos en globo y tal, y muere accidente de eso. Y Otto Sakur muere en una explosión en el laboratorio, preparando un explosivo, vale. Y eso la asumen a ella en una gran depresión. Aparte, también parece ser que el asunto de que Haber se dedicara a fabricar gases de guerra en las presentaciones, de buscar imágenes que sean acordes a la edad, a la fecha que pongo arriba. Me cuesta bastante, ¿eh? Bueno, dije que pasarían 55 años, las tres primeras doctoras españolas en química, ligadas las tres a la Universidad de Zaragoza. La primera es María Antonia Zorraquino, obtiene el título el 2 de octubre del año 1929, otros se lo otorgan a Genara Vicente Arnal, pero las referencias que yo tengo es que de la Universidad de Zaragoza es que corresponde al 6 de octubre, son 4 días nada más. Zorraquino tiene la mala suerte de que se casa con un hombre que, bueno, era catedrático de química inorgánica, Pascual, y aún así le prohibió que una vez que acabase la tesis volviera al laboratorio. Su investigación se acaba ahí. En este caso, ya digo, su padre le dijo que se casara con un hombre que no fuera ni rico ni poderoso, sino que fuera inteligente. Pues parece ser que en este caso eso no eligió bien. El que fuera un hombre con vida académica no fue suficiente. Genara Vicente Arnal tiene un expediente, ahora lo pondré, extraordinario. Tiene en aquel momento, es una de las del Rockefeller, pero esa es otra historia que ya contaré otro día. 11 publicaciones científicas. Eso en una mujer es algo impresionante en aquella época. Y es catedrática de instituto, es a lo más que llega. Y la tercera, también otra compañera de carrera de Genara, es Ángela García de la Puerta. Hay muchos trabajos donde las confunden a las dos. Como aparecen las dos fotos juntas, no hay ninguna duda porque aquí está recortado ahí, no sé si veis ahí en el borde inferior derecho, hay unas letras y es la dedicatoria a su amiga y que en la firma es Genara Vicenta, o sea que no hay pega de... Bueno, esta mujer es la primera mujer que consigue una cátedra de instituto en física y química. También es premio extraordinario como Genara y... la única de las tres que va a pasar por el famoso centro, digamos, de la Edad de Plata para las mujeres, que es el Rockefeller, es Genara Vicente Arnal. Los expedientes.
para que os hagáis una idea. Yo cuando los veo y lo comparo con el mío me echo a llorar, ¿eh? O sea, fijaos, Ángela, 17 matrículas de 20 asignaturas. La peor nota, un aprobado en dibujo. Vicenta, 16 matrículas de 20 asignaturas. La peor nota, un notable en dibujo. O sea, estos expedientes me los encontré de casualidad, buceando y tal, en la red. Hay una página del Ministerio que se llama Pares MCU. Y ahí vienen muchos expedientes académicos y estos dos es que me parecieron tan impresionantes. Dije, esto hay que darle luz, esto se tiene que ver. Debieron ser las dos mujeres más importantes de la promoción en la que estaban. Porque vamos, o sea, fijaos. Bueno, por cierto, Genara, antes de haber hecho químicas, fue maestra. Porque murieron sus padres y se tuvo que, digamos, buscar la vida para poder criar a sus hermanos. Otra mujer para mí apasionante, la mayor injusticia en la historia del premio Nobel, Liz Meitner. Liz Meitner, esta no es química, es física, yo siempre, no tienen que ser químicas, sino están únicamente relacionadas con la química, y Liz Meitner está muy relacionada con la química. Estudia física en la Universidad de Viena, y allí le da clase Boltzmann, pero Boltzmann era un hombre con tendencias depresivas y tiene que darse de baja una de las veces y le va a sustituir Max Planck. Ella va a las clases de Max Planck y se queda asombrada y se queda impresionada por la teoría cuántica. ¿Qué hace? Bueno, pues le pide, dice, no, yo me quiero ir con usted a estudiar a Alemania. Y fijaos las palabras del señor Planck, que tú dices que es muy buena persona, Pascual, pero yo ante esto, pues no sé. Fíjate, aunque la misión de la mujer es ser madre y quedarse en casa, yo creo que no merece la pena que siga leyendo, ¿no? Haré una excepción con Meitner debido a su vocación excepcional para que asista a mis clases de oyente. Entonces, bueno, consigue entrar a trabajar en el Instituto del Kaiser Guillermo para el Progreso de la Ciencia en la sección de Química de Berlín-Dahlem, que está dirigido por Fischer. Fischer no le gustan las mujeres investigadoras. Y allí va a empezar a formar el tándem de investigación con Otto Hahn, que va a ser fructífero durante muchos años. Pero eso sí, al principio, medios escasos. Tiene que entrar al instituto por una puerta lateral, no por la misma puerta por la que entraban los hombres. Y si tenía que ir al aseo, los aseos eran solo para hombres, y entonces tenía que marchar a un restaurante que estaba unas calles más allá a hacer sus necesidades fisiológicas. Bueno, es la primera mujer que da una clase de física en la Universidad de Berlín. Y, bueno, allí por lo visto hacían promoción, igual que con las conferencias aquí, eso, y la clase se llamaba la radiación cósmica. La prensa, en plan de coña, la titula la radiación cosmética, porque la va a dar una mujer. Bueno, mientras descubren el protactinio, aunque casi todo el mérito se lo va a llevar Otto Hahn, y nos metemos ya vísperas de la guerra. Ya han llegado los nazis al poder, ella, que digamos que tiene parte de sangre judía, tiene que escapar, con lo cual el trabajo que han empezado a sugerencia de Aida Tacke critica un trabajo de Enrico Fermi, por el que le dieron el Nobel, acerca de que si bombardeabas elementos como el uranio con neutrones, obtenías elementos de número atómico superior a 93. Y Aida Tacke dice, no, esto, dice, lo que hay es fisión. Y van a ser tanto Hahn como Meitner, el equipo, que se ponen a investigar y se dan cuenta que descubren la fisión. Lo que pasa es que ella se ha marchado, Hahn trabaja con Strassmann, se dan cuenta que han descubierto un elemento que parece que es bario, ¿no? Y lo que era bario radioactivo,
Y realmente quien va a explicar el fenómeno de la fisión correctamente, digamos que va a hacer bien los cálculos, va a ser Lise Meitner con su sobrino Otto Fritz. Entonces, ella ha conseguido, gracias a Koster, pasar a Holanda. De Holanda, por mediación de Bohr, va a Dinamarca y de allí va a ir a Suecia. Y ahí en Suecia es contratada por el Instituto Nobel, pero con el salario más bajo posible, para una investigadora del prestigio de ella. ¿Dónde está el problema? El problema está en este hombre de aquí, Manes Schiefban. Manes Schiefban ha sido premio Nobel, es el presidente del Comité Nobel, y cuando se decide dar el Nobel hay varias alternativas. Una, dice, vamos a coger y vamos a dar el Nobel de Física a Meitner y Fritz y el Nobel de Química a Hanna Strassmann. O bien hay una opción, dice, se lo damos solamente a Hanna Strassmann porque como el premio Nobel no puede ser para 4, como máximo para 3, y no vamos a dejar a Fritz fuera. Pero realmente, ¿cuál es el problema? Manes Schiefban la considera una simple ayudante de Hahn, es judía y es mujer, las tres cosas. Y además, el ciclotrón de allí del Instituto Nobel estaba reservado para que trabajara solamente el hijo de Schiefban, que después va a ser en el futuro también premio Nobel. Con lo cual, dificultades todas. No obstante, aguantó bastantes años ahí en Suecia y al final se va a marchar al Reino Unido con su familia allí. No obstante, es la mujer que ha conseguido más nominaciones al premio Nobel en la historia del premio Nobel. Física y química. 30 nominaciones en física, 19 en química. La mayor injusticia en la historia del premio Nobel, a mi juicio. Otra de las grandes para mí, o sea, cuando hago la selección, digo, bueno, este cartel hay que ponerlo y de esta hay que hablar. ¿Por qué? Pues bueno, es una mujer que, fijaos, ya empieza pronto. Cuando es pequeña y va a la escuela primaria, las chicas no podían hacer química y laboratorio, tenían que hacer economía doméstica. Y ella hace una petición especial que se la conceden y sí que puede estudiar junto con su amiga Nora Pusey. ¿La veis ahí al fondo? Bien, tiene la suerte de que en su vida se cruza John Desmond Bernal, quizá el mejor cristalógrafo de la historia, conocido por sus discípulos como el sabio. Bien, es quien la enseña en el campo de la difracción de rayos X y se pone a investigar acerca de la estructura de biomoléculas importantes. Consigue el doctorado con él, pero fijaos, ya manejando rayos X ya va a empezar con problemas. Con solo 24 años apenas ya empieza con artrosis en las manos. Si veis alguna foto, yo no he querido ponerla porque me resulta doloroso, de las manos de Dorothy ya de mayor, es impresionante. Bueno, pues entra a trabajar en Oxford, no le entusiasmaban mucho las clases, ella prefería la investigación y determina la estructura del colesterol. Pero estos de ahí, Chan y Florey, los que recibieron el Nobel junto con Fleming por el descubrimiento de la penicilina, ellos fueron los que realmente se dedicaron a fabricar penicilina. Le sugieren que es un problema de Estado para el Reino Unido y para Estados Unidos el obtener penicilina en grandes cantidades para utilizarla para la guerra. Estamos metidos en la Segunda Guerra Mundial y dicen, déjate el estudio de la estructura de la insulina y ponte con esta, que debe tener una fórmula mucho más fácil porque además tiene 17 átomos. Y después de 4 años consigue determinar la estructura de la penicilina. Eso va a servir para que se pueda fabricar penicilina a gran escala, ¿no? Cuando se lo cuenta a Bernal, le dice, oye, he conseguido descifrar la estructura de la penicilina. Y dice, te darán el Nobel por eso. Dice, no, prefiero que me hagan fellow de la Chemical Society. Y consigue las dos cosas, porque va a ser la tercera mujer fellow de la Royal Society.
y además la tercera mujer con el Nobel de Química, después de Marie Curie y de su hija Irene. Bueno, mirad lo llamativo que es cómo la prensa británica, creo que era el Daily Mirror, hace referencia a que una mujer gane el premio Nobel. Totalmente machista, y también lo vamos a ver en la siguiente. Esta otra, ¿no?, la foto de Maria Gepper, muy joven. Maria Gepper es una joven alemana que resulta que hay un estudiante estadounidense que va a su casa y se hospeda allí va a estudiar, y al final contraen matrimonio y se marcha a Estados Unidos, porque piensa que allí, que en Estados Unidos es el paraíso y va a tener muchas más oportunidades de las que tiene una mujer en Alemania. Pero se encuentra con que Joseph Mayer no tiene ningún problema para trabajar, en tanto en la Johns Hopkins como en Columbia como en Chicago, y ella tiene que estar trabajando prácticamente toda su vida sin cobrar, o cobrando unas cantidades miserables. Por ejemplo, hay una anécdota, y es que en la Johns Hopkins su colega Karl Herford le escribe una carta al presidente de la universidad diciendo que no hay derecho que una mujer tan importante como esta, que desarrolla un trabajo muy brillante, que nada más cobre $200 al año. ¿Sabéis cuál es la respuesta del presidente de la universidad? Reducirle el sueldo. O sea, eso fue el pago. Bueno, es la responsable de que existan un nuevo grupo de elementos, los transuránicos, las tierras raras, lo que llamaríamos ahora los actinoides, en ese trabajo que hace en el año 41, y es la que va a recibir el segundo Nobel de Física de la historia, por, a la vez que Jensen, proponer la estructura de capas del núcleo atómico. Consigue un puesto de catedrática por fin en el año 59 en San Diego, en el nuevo campus de la Universidad de California, y es muy llamativo, encontré la noticia y además me busqué hasta la página del periódico, fijaos, el San Diego Union, cómo pone la noticia, madre de San Diego gana el premio Nobel de Física. Es decir, el mismo comportamiento machista que hemos observado con la científica anterior. Bueno, para mí esa es otra de las apasionantes. Además, este año ha habido un artículo, se ha publicado en 2023, un artículo acerca de discutiendo si ella tenía razón o no tenía razón. Familia judía, lo cual le va a ocasionar problemas para eso, pero no obstante judía adinerada, le permite estudiar, aunque los estudios se los va a pagar su tío, doctorado, y se va a trabajar en este caso a París con uno de los grandes también de la cristalografía por las diferentes rayos X, que es Jacques Mérin. Vuelve al Reino Unido, consigue una beca para el King's College y allí tiene su bestia negra. Y su bestia negra es Maurice Wilkins. Yo cuando salen las bestias negras, procuro no poner la foto, si puedo poner otra que sea mejor. ¿Qué ocurre? Pues bueno, empiezan a decir, ahí el primer calzonazo va a ser el jefe del departamento, Randall, que no va a saber hacer que dos discípulos suyos se comporten como debe ser. Y se cansa, tiene problemas de género y recurre a Bernal, al sabio, y se marcha con él al Wilber College allí a investigar. Bueno, no obstante, antes han tenido la famosa fotografía 51, que es la prueba de que la estructura en doble hélice del DNA. Wilkins, sin el permiso de Rosalind, le enseña la foto a Watson y Crick. Y son los que, gracias a eso, van a adelantar a Pauling y a Corey. Pauling, que quería haber ido al Reino Unido, pero resulta que como ha tenido el FBI, le ha investigado porque tenía, digamos, relaciones o simpatías con el Partido Comunista, le retiran el pasaporte a Pauling. Y entonces va el hijo, y parece ser que el hijo no se entera demasiado de qué es lo que hay ahí.
Y ellos dos, Watson y Crick, se adelantan y proponen su trabajo, pero sin citarla a ella. Dicen que va a ser la estructura del DNA como ella había propuesto, ¿no? La foto es clarificadora, pero sin embargo, esto para mí, yo no sé, quizá a lo mejor me pase aquí diciendo esto, para mí Watson es un miserable. Y lo digo por qué. El otro día me bajé el libro, la doble hélice, que son las memorias de Watson, y en 95 páginas hace referencia a Rosalind 80 veces. Toca, si quitamos las de los índices y la bibliografía, sale quizá una vez por página. Y la llama Rosy, o sea, en plan peyorativo. Y además se dedica... Ahí pone en evidencia la rivalidad que había con Wilkins, pero además, o sea, hace comentarios machistas como que no se pintaba los labios, que se hubiera sido más cuidadosa vistiendo, que podía ser hasta de cierto modo atractiva, o sea, unos comentarios que no vienen a cuento. Bueno, si sabéis también a Watson, que estaba dirigiendo el Cold Spring Harbor Laboratory, era el presidente. Le retiraron hace tiempo, vive todavía, le retiraron el nombramiento porque se le ocurrió decir que los negros eran una especie inferior, que eso era cosa genética. Y una de las cosas últimas que ha hecho ha sido subastar su medalla del premio Nobel. O sea, no creo que esté tan necesitado. Pero bueno, desgraciadamente ha estado trabajando con rayos X y muere a los 37 años a causa de un cáncer de ovario, seguro ocasionado por la radiación. Aunque no le dieron el Nobel, porque ya había fallecido ella cuando se lo dan a Watson, Crick y Wilkins, yo me figuro que en la academia yo apostaría, yo me he peleado con Bernardo con eso, que la academia entre los cuatro se hubiera dejado seguro fuera a Rosalind. Bueno, esto es un recopilatorio y dije, bueno, vamos a ver cómo se ha comportado el premio Nobel con las mujeres. Y fijaos, en los primeros 64 años, de 240 científicos, solo 5 mujeres han recibido el Nobel. Si corremos un poco más y vamos hasta el final, vemos que para que una mujer vuelva a recibir el Nobel, 45, 55, 30 años. Y si llegamos al otro día, el mes de octubre, de 644, 25 mujeres. Y hombre, ha mejorado porque se ha multiplicado por 5, mientras este nada más se ha multiplicado por 3. Está claro que el techo de cristal de las mujeres es evidente, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre? La mujer da luz, ¿quién se queda con los hijos en casa? La mujer, eso le corta, dice, prácticamente la investigación. Algunas a lo mejor ni vuelven. Mi profesora de la universidad, doña Blanca. Lo siento, pero me emociona recordarla. Hija de profesores. El padre fusilado en la guerra civil, al final de la guerra, en 1939. El otro día fui con un amigo a visitar la tumba en el cementerio de Alicante, todo porque había sido diputado y concejal por Alicante. La madre suspendida de empleo y sueldo, y ella y su hermana deben repetir los 2 últimos exámenes de los últimos cursos de bachillerato porque les han sido anulados por estar hechos en la época de la guerra. Quiere estudiar farmacia, porque era la carrera típica para las mujeres en aquella época. Pero ¿qué ocurre? No tienen dinero, la familia queda bastante mal. Yo le preguntaba a doña Blanca, ¿y por qué ustedes no decían nada? Dice, mi madre me dijo que teníamos que estar calladas, que ya bastante nos había pasado. Consigue estudiar química en Valencia, dice, bueno, es lo que hay, pues estudiaré química, brillantemente, premio extraordinario. Además, conoce a un joven portugués, se marcha a Portugal, allí maravilloso, pero con una niña de 1 año se queda viuda y se tiene que volver a Alicante otra vez.
a trabajar en el Instituto Jorge Juan, la primera profesora que hay allí, profesora de ciencias. Se monta el CEU de Alicante, donde pude estudiar yo, y es la primera profesora que imparte química universitaria en Alicante y además la primera mujer en leer una tesis de ciencias en el CEU de Alicante. Aquí hay una foto, porque esta es me parece que es de la Bienal del año 74, y aquí está con Severo Ochoa en sus laboratorios, porque los laboratorios esos los montó doña Blanca con la ayuda de los estudiantes. Ella, digamos, fue pionera en eso, porque en aquel momento, para haber hecho prácticas, es decir, eso era un acontecimiento general. Es decir, generalmente vosotros y vosotras que estáis aquí, muchos habéis estado en un laboratorio antes de venir a la universidad, ¿verdad que no? La mayoría, o sea, muy pocos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cosa que en los laboratorios o los institutos lleva mucho tiempo y no se reconoce. Bueno, pues los laboratorios de la Universidad de Alicante los monta ella, los primeros laboratorios que hay, con la ayuda de los estudiantes. Acarreaban, en este caso, bajaban las cosas de los camiones para montarlas en el famoso laboratorio. Esas mesas que se ven eran mesas de madera, mesones pintados en negro, ¿no? De esos de los antiguos. Ahí hice prácticas también. Bueno, y aquí, como muestra, cuando doña Blanca se retira, dona a la universidad sus apuntes y sus libros. No los quisieron y me los regaló a mí. Tuve una suerte impresionante. Cuartillas pequeñas, escritas a mano, con una letra pequeñita y tal, una maravilla. He cedido alguna vez alguna para que hagan una foto y la puedan exponer allí. Bien. Otra de las mujeres que yo me quedé alucinado, Margarita Salas ha padecido discriminación. Hay un vídeo muy bonito que está colgado en internet, y donde ella atestigua que sí, que ha padecido discriminación, porque ella tiene la suerte de que su familia, su padre es amigo de Severo Ochoa. Y entonces hablan de qué estudio, medicina o química. Dice, hombre, me atrae más la química porque hay laboratorio. Bueno, pues dice, bueno, pues cuando termines la carrera, coges, buscas para hacer un doctorado en España y después te vienes conmigo a hacer el postdoc a Estados Unidos. Bueno, acaba la carrera, pero durante la carrera conoce a un compañero de curso, Eladio Viñuela, y se casan. Se va a pedirle hacer una tesis a Alberto Sols, que es un químico de la Comunidad Valenciana, un bioquímico famoso que había en la Comunidad Valenciana, y ella dice, hombre, yo ya observé que Sols era un poco machista, pero como yo venía recomendada por Ochoa, me atendió muy bien. Y dice bueno, pues le daremos un tema que no sea muy importante porque es una chica y si no sale bien, pues no pasa nada. Esas son palabras de Margarita. Bueno, Eladio está haciendo la tesis en otro departamento y no le gusta cómo está funcionando aquí, y por lo tanto decide cambiarse a trabajar junto con Margarita bajo la dirección de Alberto Sols. Y dice que cuando se reunían los tres para hablar de la tesis de Margarita, era un diálogo entre Alberto y Eladio. Y dice, yo era como si fuera transparente, si fuera invisible. Bien, cuando se van a Estados Unidos, la cosa cambia. Dice, allí me sentí una persona, porque Ochoa era muy listo. Dice, os voy a colocar en departamentos diferentes de investigación, porque aquí, si hay un logro en un matrimonio, el mérito se lo lleva siempre el marido. El hombre se va a llevar el mérito. Por lo tanto, estaréis en equipos separados. Dice, y si no conseguís nada, por lo menos habréis aprendido inglés. Porque como no vais a estar juntos, no vais a tener más remedio que hablar inglés con los de aquí. Bueno, vuelve a España, pero problema, vuelve a España y vuelve a ser la mujer de Eladio. Eladio era el catedrático de bioquímica y entonces ella era considerada como una segunda. Eladio tiene la generosidad de que el tema en el que trabajan ambos, la caracterización de la DNA polimerasa del FAO29, se lo deja a ella y ella lo descubre y es la patente que ha sido más rentable en la historia del Consejo de Investigaciones Científicas de Madrid.
Yo, ya digo, cuando empecé a ver esto, yo no daba crédito. Es decir, Margarita Salas, discriminación por sexo, digo, eso es imposible. Pero claro, cuando tienes un vídeo que ella te lo está contando, dices, pues sí que tiene que ser verdad. Y finalmente, ya termino, no me quiero hacer muy pesado, voy viendo, sí, no me he pasado del tiempo. De hecho, anoche quité varias diapositivas para que no... Bueno, esta es una mujer por la que tengo gran admiración y es a la que yo pienso que muchos le debemos el poder estar aquí sentados. Katalin Karikó, húngara, hace el doctorado allí en Hungría, no tiene medios para poder investigar y entonces decide marcharse otra vez al paraíso, los Estados Unidos, donde allí parece que en las palmeras crezcan los billetes. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Para marcharse tienen que llevarse los $900 que tienen, que han conseguido con la venta del coche, escondidos en el osito de peluche de su hija, porque se podían sacar nada más que $100 por persona de allí. Bueno, va a trabajar a la Universidad de Temple y allí no consigue, digamos, avanzar y se marcha a la de Pensilvania. Pero ¿qué problema hay? Que en el momento que su jefe de Temple ve que ha pedido el traslado, la denuncia y quiere que le quiten el visado. O sea, ya empieza la historia aquí pronto. Empieza a investigar sobre el uso del RNA mensajero para solucionar problemas médicos. Un tema que nadie cree en él. Y tiene una década de los 90 que es la década negra. Es decir, le pasa todo. Es conocida entre sus colegas como la loca dama del RNA mensajero. ¿Qué le pasa? Proyecto en el que ya estaba, el jefe se iba porque había conseguido un puesto en un sitio mejor. Las subvenciones se las retiraban. Si me retiran las subvenciones, yo te tiro del laboratorio. De hecho, un día llega allí a su laboratorio y se encuentra que están sacando su material en cajas de cartón en el pasillo. Llega, por ejemplo, hay una anécdota que ella cuenta, que le pide $10.000 a Merck, y además ella cuando lo cuenta saca la carta, para poder proseguir su investigación, y Merck se lo niega. Me figuro que ahora los de Merck se tienen que estar mordiendo las uñas. Tiene problemas con el visado, tiene problemas hasta con un cáncer, o sea, es decir, hasta que tiene la suerte de que un día en la fotocopiadora conoce a Drew Weissman. Y investiga, ha sido colaborador del doctor Fauci. ¿Os suena? ¿Os acordáis la imagen aquella que salía Trump diciendo que había que quitarse lejía para... Pues el que estaba a la derecha suya era, digamos, su asesor científico, el doctor Fauci. Bueno, pues él quiere utilizar el RNA mensajero para conseguir un remedio para el SIDA. Bueno, se ponen de acuerdo, ven que pueden llegar lejos y al final, aunque sin mucha aceptación por parte de la gente, consiguen que mediante la modificación de una letra de la secuencia, cambiando la uridina por la suburidina, el medicamento que se inyecta no es rechazado, no es considerado un agente externo peligroso por el organismo. Bueno, hacen la publicación, patentan el método, pero ¿qué ocurre? La Universidad de Pensilvania decide hacer caja y coge y pues os regala la patente. Es decir, la patente que era la pertenecía a la universidad la vende a una empresa no de las que me suministran equipos en la universidad, sino de las que me suministran clorhídrico, tubos de ensayo, matraces y tal. Una empresita pequeña se queda con la patente solamente por $300.000. Hay que preguntarle a Moderna y a Pfizer qué es lo que han sacado, y los millones se han invertido, en este caso, con la patente de Karikó. Bueno, yo cuando hacía los carteles que he visto ahí, yo por esta mujer tenía admiración, por motivos personales, porque a mí no me pudieron poner por circunstancias médicas la vacuna en el primer momento y yo me quería vacunar. Yo he conocido a gente que se ha muerto por el COVID. Entonces, dije, esta mujer le van a dar el premio Nobel de 2021. Y yo antes que nada, yo se lo concedí. Y en el cartel que yo había, en la edición de eso, ponía Premio Nobel de Química, además se lo di de Química, del 2021. No se lo dan. Y bueno,
Cartel siguiente, lo actualizo. Premio Nobel de Química del 2022. Tampoco se lo dan. Pero este año estaba el 5 de octubre allí trabajando en el despacho. Yo estoy, en este caso, yo estoy retirado, pero mi mujer me ha cobijado en su despacho, yo soy su becario en prácticas, y estoy allí, ¿no? Y dan los Nobeles. Y ¡ay! Como si me hubieran dado a mí. Katalin Karikó, el Nobel, bueno, de Fisiología y Medicina, no fue el de Química, del 2023. Me llevé una alegría inmensa, dije, menos mal, ya no tengo que cambiar el cartel más, o sea, bueno, quité Química y puse Fisiología, Y entonces, esa es para mí la alegría. Pero además hay un detalle que personalmente os quiero contar, que indica la calidad humana de esta mujer. Nosotros, en la Asociación de Químicos de la Comunidad Valenciana, montamos ese concurso de mujeres en química. Se me ocurrió la idea, lo propuse y dije, oye, esto para hacer conocer lo que ha pasado con las mujeres, los problemas que han tenido y tal. Y fue un éxito porque tuvimos cerca de 550 proyectos entre vídeos y carteles. Bueno, pues unas chiquitas que estaban dirigidas por el marido de una compañera de mi mujer, ahí del departamento, habían hecho un vídeo sobre Karikó. Y las chiquitas eran de tercero de secundaria, estaban orgullosísimas y estaban seguras que se iban a llevar el primer premio, porque estaba muy bien y era sobre Karikó. Bueno, pues lo que suele pasar en estos casos, no se llevan el primer premio, ni el segundo ni ninguno. Y bueno, las chiquitas, digamos que no lo encajaron bien. Total, que su profesor, Ángel, dice, bueno, voy a buscar, y encontró el correo, cosa difícil, el correo electrónico de Katalin Karikó. Y le escriben un correo el 10 de julio, ¿no? Mandándole el vídeo, diciendo que es un vídeo sobre ella y tal, y que están muy apenadas por no haber ganado, pero que se lo quieren enseñar. En pocas horas les contestó, el mismo día 10 de julio, y les dice que lo importante no es ganar, sino el trabajo bien hecho. Y ella me parece que estaba muy acostumbrada a saber lo que no era ganar y cuál era el trabajo bien hecho. Bueno, pues esta es Katalin Karikó. Bueno, y con esto termino, y os pongo ahí una cosa que me encontré buscando, me salió esa frase ahí. ¿Qué os parece? ¿Alguna opinión? Bien, el resultado es una colección de carteles. Aquí solamente la vez anterior estaban todos, esta vez no había paneles suficientes, y es una colección de carteles que están a vuestra disposición. A mí se me ocurre hacer carteles. Si los queréis, se los podéis pedir a Efraín. Y además, con los carteles hay una colección de preguntas para hacer un escape room muy entretenido, o sea, es decir, yo lo he probado en algún colegio y funciona muy bien, o sea, se entretienen mucho. Hay más cosas de las que te podías imaginar que se pueden sacar de los carteles. Y bueno, para terminar, he dicho que esta era otra historia. Españolas he puesto muy poquitas, porque es que estoy preparando una cosa sobre las mujeres del Rockefeller. Si las científicas me ha costado encontrar, de las españolas no os puedo decir. O sea, es como si se las hubiera tragado la tierra. Entonces, en el mes de julio, en La Rioja, plazas limitadas, ¿no, Pascual? Hay un curso de Historia de la Química muy bonito, se pasa muy bien, y yo he tenido la suerte y el privilegio de que me hayan invitado este año como ponente. No sé si daré la talla, pero bueno, ahí estaré. Y bueno, pues muchas gracias, y si tenéis alguna pregunta... Bien. Sí, ¿se escucha? Vale. Muchísimas gracias, Sergio, por esta charla tan interesante y tan entretenida. Y no sé, ahora hay tiempo para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda o... A ver si... ¿También lo he explicado? No me lo puedo creer.
Hay un expediente que nos has mostrado que tiene un año en blanco, un curso en blanco. Uno de los dos expedientes. Sí, no sé, vamos a ver. Que seguramente sea, pues eso, por... Ah, bueno, sí, es que una estudió libre. Hubo un año que estudió libre. Y es decir, porque había la diferencia entre estudiar libre y estudiar oficial. Ahora, como todos somos oficiales, pero es decir, cuando estudiabas por libre te presentabas por tu cuenta, y de hecho eso servía para que hubiera gente que la carrera, en lugar de sacarla en 4 años, la sacara en menos. Pero ese debe ser por eso. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, espero no haberos decepcionado. Yo, Sergio, una curiosidad. ¿Qué tenía Zaragoza en los años 20 para que las 3 primeras químicas...? Sí, o sea, es una cosa de esas que es llamativo. O sea, además, yo pensaba que iba a ser Madrid. Porque en este caso, la mayoría de las que tengo ahí en el trabajo que estoy preparando ahora, han estudiado todas en lo que se llamaba la Universidad Central de Madrid, lo que ahora es la Complutense. Pero, ya digo, me llamó mucho la atención de 3 zaragozanas. Y de hecho hay una más, que en este caso no localizo, ahora en este momento no tengo en la cabeza cuál es, que también estuvo en Zaragoza, creo que estuvo por Monzón, y tengo que pasarte el dato. A ver, de entrada, hay muchas de estas mujeres españolas, de las 36 del Rockefeller, una tercera parte no tienen cara. ¿Eso qué significa? Pues bueno, en aquella época no había fotografías, no había redes sociales, y yo el mostrar el nombre de una mujer, los hallazgos o lo que sobre una mujer, y que no se vea su cara, es para mí como si no existiera. Ya digo, la frase de uno de los que ha comentado sobre ellas es como si se las hubiera tragado la tierra, desaparecieron en la historia. Bueno, Sergio, yo creo que ha sido sublime tu presentación, pero me gustaría que nos aclarara, sobre todo a los estudiantes más jóvenes, qué es eso del Rockefeller. El Rockefeller es el Instituto Nacional de Física y Química, que fue un centro que se montó con una donación de $420.000 de la familia Rockefeller para que fuera un centro neurálgico de la investigación en física y química en Europa. España había sufrido muchas debacles, es decir, la pérdida de Cuba, la pérdida de Filipinas, y digamos que parecía que los americanos querían recompensarnos de alguna forma. Entonces, ese es el sitio donde se establecieron, se clasificó en 6 departamentos, y por ahí pasaron los mejores que había en aquel momento: Blas Cabrera, Miguel Antonio Catalán, Enrique Moles, Julio Palacios, Julio Guzmán y Antonio Madinabeitia. Y es la primera vez que se ven mujeres que están investigando, no era en la universidad, pero digamos a un nivel hasta superior a la universidad. Y el Rockefeller es que se ha quedado el nombre por la donación que hizo la familia Rockefeller. $420.000 que ahora serían unos 7 u 8 millones de dólares en la actualidad. Lo primero, me gustaría agradecerte la presentación que has hecho, porque no solo todos los datos y todo el trabajo que has realizado, sino la forma en la que lo has transmitido. Yo, como investigadora química, te lo agradezco. Y luego tengo una pregunta: ¿por qué crees que la Universidad de Alicante no se quiso quedar nada de Doña Blanca? Pues porque yo creo que Doña Blanca no habló con la persona indicada. Aunque yo te puedo decir, yo vengo de esa universidad, que cuando yo acabo el trabajo en mayo del 2021, cuando para mí fue medicina, porque a mí me detectan un linfoma y yo tengo que tener la cabeza clara, no pensar en que me puedo morir, y tengo que estar ocupado. ¿Qué hago? Me pongo a investigar. Acabo el trabajo y digo, bueno, pues ya que como se lo pasé a mis profesores, y me dijeron, bueno, pues hablo con Javier, Javier García, que creo que lo conocéis, puedo decir que he sido profesor suyo, y entonces dice, mándaselo a estas 2 vicerrectoras,
que tenemos por primera vez en la Universidad de Alicante hay un equipo rectoral prácticamente femenino, que eran la vicerrectora de divulgación y la vicerrectora de género. Yo redacto un correo, ¿no? Como yo soy muy malo redactando, mi mujer me lo corrige, mi mujer es mucho más lista que yo, y además les envío los carteles por WeTransfer, les pongo los carteles y tal. Eso fue el 21 de mayo del 21. ¿A ti te han contestado? A mí tampoco. No lo mandé al sitio indicado, que fue doña Blanca, pues no habló con la persona indicada, que yo pienso que tenemos que tener memoria histórica, es decir, hay cosas, no podemos dejar que se pierdan ni las imágenes, ni las vivencias de toda esta gente que nos van a aportar algo, o sea, yo ahora, por ejemplo, en la foto que había ahí, de doña Blanca, uno de los que estaba era don Justo Oliva. Don Justo Oliva era el subdirector del CEU, que realmente era el director, porque el director era Mariano Aguilar, el catedrático de óptica de Valencia, pero Mariano Aguilar solamente iba a Alicante los sábados y los domingos y obligaba a los profesores a que fueran a reunirse con él los sábados y los domingos al Hotel Carlton. O sea, con eso digo todo. Y entonces, don Justo murió hace poco. Y yo decía, ¿cómo no hemos hablado con don Justo y ponerle un micrófono para que nos contara una serie de cosas que decir? Porque en este caso es la fundación del CEU. Ahora, por ejemplo, nosotros vamos a hacer al año que viene el 50 aniversario de nuestra facultad, que habéis pasado vosotros hace poco. De hecho, vuestro decano me regaló un libro que se lo pienso enseñar a la decana a ver si puede aprender algo. Y entonces, uno de los profesores que queda es don Francisco Ruiz Bebiá, para nosotros el jefe, y pues está muy mayor ya. Pues este hombre, yo hablaba con el antiguo decano de allí de Alicante, Paco Llorca, y decía, es que tenemos que ir a verlo y grabarle, porque el día que vayamos a ir se habrá muerto. Mira, doña Blanca se murió la semana antes de que yo la fuera a invitar a cuando di esta conferencia allí el día de San Alberto en Alicante. Joder, qué pena. Había hablado con ella ya por teléfono, ya estaba mayor, se notaba que las cosas las repetía y tal, pero me hubiera hecho mucha ilusión que hubiera estado doña Blanca en la primera fila. Sí, quiero que también nos aclares un poco, porque igual hay algo de confusión entre la Universidad de Alicante y la del CEU. Sí, bueno, la Universidad de Alicante, el germen fue el CEU, fue donde yo estudié. Después entonces con la oposición de Valencia, de la Universidad de Valencia, fuimos facultad de Ciencias, sección Alicante, éramos Facultad de Ciencias de Valencia, sección Alicante, después fuimos ya, cuando ya hubo varias facultades, al final conseguimos ser universidad, pero de hecho de universidad hemos hecho solamente los 25 años, no hemos hecho más. Entonces, pero yo soy del CEU. Bueno, no el CEU ese que hay ahora, que es privado y cosas de esas, digamos, el CEU, que además el CEU lo pagaron entre la gente de Alicante, o sea. Centro de Estudios Universitarios de Alicante, CEUA. Sí, porque aquí en el País Vasco tuvimos el colegio universitario por ejemplo, en Álava. No, ahí era Centro de Estudios Universitarios de Alicante. Y vamos, o sea, yo fui de la primera promoción que pudo terminar allí, tenía que haber terminado antes, pero hice unas cosas que no debía y entonces terminé más tarde. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Bueno, pues sin más, nuestra parte agradecerte. Muchas gracias.